Bueno, cordial saludo. Nuevamente nos encontramos en esta oportunidad continuando con el curso Construcción de bases de datos con MySQL. Vamos a revisar la actividad de aprendizaje en donde vamos a abordar el lenguaje estructurado SQL o el Structured Query Language en sus siglas en inglés. Para eso vamos a ir entonces a la guía de aprendizaje y vamos a revisar qué es lo que nos muestra allí la guía. Muy bien, entonces en la guía de aprendizaje nos vamos a ubicar en la actividad de aprendizaje número 3, en donde se va a utilizar el SQL, el lenguaje estructurado de consultas. Vamos a revisar para ello el componente formativo que está en el aula y vamos a continuar trabajando el caso de estudio de ImportTech SAS, que es el caso de estudio que se viene trabajando desde la guía anterior. Para tal fin vamos a ir entonces al componente formativo de la actividad número 3. Este es el componente formativo, el componente SQL, el que vemos acá. Componente formativo, actividad de aprendizaje número 3 es este que ven acá. ¿Listo? Entonces vamos a abrir ese componente y vamos a revisar qué es lo que nos dice y qué es lo que nos pide allí. Bien, este es el componente formativo, el lenguaje SQL. Allí nos va a brindar una introducción y nos va a dar una explicación de qué es el lenguaje estructurado de consultas o el lenguaje SQL. Vamos a ir entonces a la introducción, donde nos va a mostrar un video informativo. Aquí vamos a continuar entonces con la parte teórica, en donde nos explica y nos aterriza el concepto del lenguaje SQL. Acá vamos a encontrar un enlace al siguiente video, pero con la información que tenemos acá va a ser suficiente. Recordemos estas siglas DDL, DML y DSL. Estas siglas hacen referencia al lenguaje SQL. La sigla DDL hace referencia al lenguaje de definición de datos. La sigla DML hace referencia al lenguaje de manipulación de datos. Y la sigla DSL hace referencia al lenguaje de control de datos. Entonces, a través de este lenguaje, de estos tres componentes que conforman el lenguaje estructurado, podemos manipular una base de datos, MySQL, Postgres, SQL Server, cualquier tipo de base de datos de acuerdo o dependiendo de la tecnología. Siguiendo entonces el componente formativo, acá nos va a mostrar dos maneras de conectarnos a una base de datos MySQL, teniendo en cuenta que anteriormente se hizo la instalación del motor de base de datos MySQL y se hizo allí una pequeña configuración. Entonces, primero hay que tener en cuenta que para poder conectar a la base de datos MySQL debemos de tener instalado y configurado el MySQL Workbench, que se realizó pues en la práctica anterior. Aquí el componente nos muestra dos maneras de conectarnos a la base de datos o a una base de datos. Primero por la consola de comandos de Windows, que es el símbolo del sistema. Entonces vamos a mirar cómo se realiza. Vamos al menú de inicio de nuestro equipo, de nuestro Windows, y vamos a escribir la palabra CMD, que me lleva al símbolo del sistema.
Entonces este es el símbolo del sistema de mi equipo. Allí vamos a ubicar la ruta en la que quedó instalado el MySQL, el servidor MySQL. Generalmente, si lo hicimos en la ruta por defecto, es esta misma que nos está mostrando, esta misma ruta que nos está mostrando el componente formativo o el tutorial. Vamos acá en nuestra consola de comandos. Yo voy a escribir cd punto punto para que me lleve al directorio raíz de C, o puedo hacer más fácil para no repetir varias veces el comando, cd punto punto, y ya estoy en la raíz C. Acá voy a ingresar esta línea que me está mostrando el componente formativo. Vengo y escribo cd, que significa cambiar directorio o change directory, c este slash invertido o backslash lo sacamos con el comando al 92. Si ese backslash no está allí en nuestro teclado, con la combinación de letras, tecla alt y el número 92, sacamos ese backslash. Escribimos program files, nuevamente al 92 para que me saque el backslash. MySQL, es importante escribirlo tal cual, mayúsculas y minúsculas. Y acá vamos a ir, bueno, si yo lo dejo así y le doy enter, inmediatamente ya me lleva a la carpeta MySQL o MySQL. Si yo escribo dir de directorios, él me va a mostrar acá todos los directorios que tengo. Entonces mire que aquí me muestra el MySQL Server 8.0. Entonces voy a ir a ese directorio, escribo cd espacio MySQL Server 8.0. ya estoy allí. Si escribo nuevamente dir, me va a mostrar todas las carpetas que hay dentro de esta otra carpeta que se llama MySQL Server 8.0, y me está diciendo ir a la carpeta bin. Entonces escribo cd espacio bin y allí ya estoy. Si yo quiero limpiar toda mi consola de comandos, ingreso las letras C, L, S, que traduce clean screen o limpiar pantalla, y allí ya quedo con la ruta principal. Luego acá siguiendo el componente formativo, ya estando allí, ingreso este comando para acceder a mi base de datos o a mi servidor de base de datos. Entonces voy a escribir MySQL espacio -h, esa H significa host o servidor, entonces me va a pedir el nombre del servidor. En la instalación por defecto nuestro servidor se llama localhost, entonces escribo localhost espacio -u, que traduce user o usuario, el usuario por defecto es root, y -p, y presiono la tecla enter. Una vez haga esto, el servidor me va a pedir la contraseña. Recuerden que en la instalación anterior del MySQL Workbench establecimos una contraseña por defecto. En el caso, yo puse la contraseña del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya estoy dentro del servidor de la base de bases de datos MySQL. Si yo acá ingreso un comando, miren que aquí ya me muestra en la raíz MySQL, ya estoy trabajando con la consola de comandos MySQL. Si yo aquí ingreso el comando
para mostrar las bases de datos. Por acá ya tengo la conexión establecida como me lo dice el componente formativo. Acá si yo escribo el comando use mi base de datos, es para acceder a la base de datos creadas. Y si yo ingreso este comando show databases, me va a mostrar las bases de datos que yo tengo instaladas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo show databases o bases de datos, toda instrucción desde la consola de comandos o desde el MySQL Workbench, ya esto es lenguaje estructurado, SQL. Entonces, ¿por qué? Porque estoy manipulando ya bases de datos. Les decía, toda instrucción finaliza con un punto y coma. Si yo no coloco el punto y coma, si lo dejo así, presiono Enter, desde la consola de comandos va a entender que voy a ingresar más comandos. Es decir, como no coloco el punto y coma, no ha finalizado la orden o la creación del comando. Entonces presiono punto y coma para ya indicarle al motor de base de datos que hasta ahí llega mi orden o mis comandos SQL. Presiono Enter, es decir, ejecuto ese comando que le estoy diciendo en esta ocasión que es para que me muestre las bases de datos. Y estas son las bases de datos que están creadas dentro de mi servidor de base de datos. Ya estoy dentro de la consola de comandos MySQL, es decir, ya estoy trabajando acá con lenguaje SQL. Entonces vamos a ver cómo creamos una base de datos desde la consola de comandos o el símbolo del sistema. Teniendo en cuenta que ya estoy conectado al servidor MySQL, porque aquí ya me aparece la palabra MySQL, voy a ingresar el comando de crear base de datos. Si yo me voy al componente formativo, él me va a mostrar lo que yo les decía al principio del componente formativo, las sentencias DDL, que es el lenguaje de manipulación de datos. Aquí, con este lenguaje, yo puedo crear, con estos comandos, perdón, yo puedo crear, borrar, modificar y actualizar. Él lo maneja como truncar el contenido. Ya acá me ofrece la descripción de una tabla o de una base de datos. Entonces vamos a ver con el comando create cómo se crea una base de datos. Entonces voy a hacerlo desde la consola de comandos del símbolo del sistema. Voy a escribir create. Le voy a decir que me cree una base de datos, database, y le voy a decir que esa base de datos se va a llamar import tech, que es el caso de estudio que estamos trabajando. Import tech. Y finalizo con punto y coma. Presiono Enter y ya, si no hay ningún error, la consola de comandos me devuelve un OK en donde dice que una fila se ejecutó. ¿Cuál fue la fila? Esta fila del comando de creación. Si yo escribo show databases punto y coma, miren que aquí ya me va a aparecer la base de datos import tech. Volviendo entonces al componente formativo, si yo le digo use mi base de datos, es decir, voy a acceder a esa base de datos, acá voy a escribir entonces, use, y acá en lugar de mi base de datos voy a colocar import tech, que fue la base de datos que acabé de crear. Y aquí ya me dice database change, es decir, que ya estoy dentro de esa base de datos. Por lo tanto, cualquier comando, cualquier estructura, cualquier orden SQL que yo utilice va a afectar directamente a la base de datos import tech.
Bueno, dentro de esta base de datos vamos a construir nuestro modelo entidad-relación, el modelo que se desarrolló en la clase anterior, siguiendo el caso de estudio. ¿Dónde quedó ese modelo? Ese modelo lo construimos en el MySQL Workbench. Entonces voy a proceder a abrir el MySQL Workbench. Me voy a conectar al servidor. Si se fijan muy bien, acá ya aparece, aquí ya aparece la base de datos ImportText que creé dentro de la consola de comandos, el símbolo del sistema. Ahora, desde el MySQL Workbench también puedo manejar código, el lenguaje SQL para crear base de datos, claro que sí. En este momento, si ustedes se vienen aquí en la parte superior izquierda, yo le doy doble clic. Bueno, yo puedo crear diferentes líneas de comando. Esta ya es, digamos, un poco más asistido. Él ya me va mostrando acá, inclusive me dice, me marca posibles errores. Si yo creo acá otra base de datos punto coma y ejecuto el comando, él me va a hacer lo mismo que estoy haciendo acá desde la consola de comando o el símbolo del sistema. Ya allí es pues a preferencia de cada quien, como dice uno por ahí, para gusto de los colores. Vamos a abrir entonces el modelo entidad relación. Es este. Recuerden que este modelo se me convierte en tablas. Entonces voy a crear cada tabla utilizando el lenguaje estructurado SQL, como me lo muestra acá el componente formativo. Mire que aquí me dice cómo crear una tabla, crear tabla clientes, cómo modificar la estructura de una tabla, cómo eliminar una tabla, cómo truncar, ¿sí? o borrar dentro del todo el contenido dentro de una tabla. Ya acá pues estos son comandos DML para seleccionar, insertar datos, por ejemplo, borrar datos, combinar. Ya acá me muestra unos signos para incorporar en el lenguaje estructurado. Ya empezamos a ver, digamos que reverte un poco más de complejidad. No es tan complicado, pero ya empezamos a encontrar nuevos elementos. Y bueno, al final la sentencia de comandos DCL para dar permisos, para quitar permisos, que es todo, pues, todo lo que abarca el componente formativo. Entonces vamos a crear las tablas en la base de datos ImportText de acuerdo al caso de estudio. Aquí voy a decirle create table, crear una tabla llamada proveedor. Y recuerden que toda instrucción finaliza con un punto y coma. Antes de ejecutar el campo, antes de ejecutar la estructura SQL, esta orden, pues debemos de también crear los campos que tiene el proveedor. Acá estamos creando la tabla. Desde mi consola de comandos, entonces le estoy diciendo create table proveedor, presiono espacio, abro paréntesis, o si quiere que quede más ordenada, si queremos que vea más ordenada, yo abro el paréntesis acá, presiono enter y continúo ingresando. Entonces, ¿qué va a ingresar allí? Estos campos, que son los que van a tener mi tabla proveedor. Entonces el primer campo se llama ID proveedor, como se muestra acá.
le debo de colocar el tipo de dato. Entonces yo le digo que es un int o es un entero, y debe llevar la llave primaria. Debo indicarle que es una llave primaria. Entonces vamos a ver dentro de esta misma instrucción cómo le asignamos una llave primaria a un campo de la tabla. En este caso estoy diciendo que es un dato tipo int, no debe de ir vacío, es decir, not null, coma, voy a ingresar el siguiente campo, que es un nombre, un varchar de tamaño de 45 caracteres, y también debe ser not null. Entonces presiono enter. Como no he colocado punto y coma, la consola de comandos entiende que todavía estoy creando la consulta o estoy creando el comando SQL. Entonces acá voy a colocarle el nombre, es un varchar de 45, de longitud de 45 caracteres, not null, coma, teléfono. Recomendación mía, cuando estemos trabajando en base de datos, no colocarle tildes a los campos ni a las tablas, porque eso me puede generar a mí un conflicto en el versionamiento cuando la vaya a desplegar en un servidor o en otro equipo o en el mismo entorno, ¿sí? No utilicemos las tildes. Las tildes o la ortografía se puede utilizar dentro de los datos que se insertan en las tablas, pero lo que son campos, bases de datos, no tratemos de no utilizar ni tildes ni la letra ñ si estamos creando pues un entorno en español. Es una recomendación. Entonces venimos acá con el teléfono decimos también que es varchar de 45, not null, coma. ¿Qué pasa si yo presiono enter? Yo le voy a decir que al ID proveedor asígnemelo como llave primaria. Entonces yo le digo acá que primary key, que me asigne una llave primaria, el campo proveedor, perdón, ID proveedor. Dentro del paréntesis, ID proveedor. Si yo coloco punto y coma, pues allí ya entro a ejecutar la línea de comandos. Vamos a ver qué me arroja. Presiono enter. Bueno, acá me muestra un error de sintaxis. Vamos a revisar cuál fue mi error allí. Ese, digamos, es una de las características que debemos desarrollar cuando estamos codificando, tener muy en cuenta los errores, la sintaxis, para no tener inconvenientes, y si se presentan los errores, pues poderlos identificar. Bueno, el error fue porque aquí abrí el paréntesis, pero acá no lo finalicé. Entonces ese es el error. Voy a repetir nuevamente la estructura. Entonces voy a salir de acá, voy a escribir al 92C para limpiar la consola y voy a pegar nuevamente la estructura. Listo, punto y coma, perdón, borro acá, presiono enter, y aquí este paréntesis que abrí acá pues lo tengo que cerrar. Allí estaba el error.
y presiono punto y coma. Y ahí ya vuelvo a ejecutar la instrucción. Entonces aquí ya me muestra que se ejecutó de forma correcta. Volviendo acá al modelo de entidad-relación que creamos, entonces les decía, creé la tabla proveedor dentro de la base de datos ImportTech, que fue la que actualicé, y creé estos campos: ID proveedor, nombre, teléfono, y le dije que la llave primaria me la asignaran al ID proveedor. Pero me quedó faltando el campo dirección y el campo web. Cuando sucede esto, que quedan de pronto faltando campos o surgen nuevos campos, utilizo el comando alter table. Ese comando lo explica en el componente formativo. Si vamos al componente formativo, acá encontramos el comando alter, ¿sí?, que se utiliza para modificar tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos. Si yo nombré por error un campo como entero o el nombre de un campo, yo lo puedo modificar con el comando alter. Yo vengo aquí y le voy a decir entonces alter table. Entonces me va a decir cuál tabla va a modificar. Pues la única que hemos creado, que se llama proveedor. Y allí, ¿qué vamos a hacer? Y yo vuelvo al componente formativo. Para agregar campos utilizo la palabra add, que en español significa adicionar o agregar. En este caso voy a agregar alter table proveedor y le voy a decir que me agregue el campo dirección. Recuerden que estoy creando un campo, por eso no le coloco tilde. Dirección es un varchar y también que me agregue el campo web, que es un varchar de 45. Y finalizo con punto y coma. Bueno, acá nuevamente me muestra un error. Vamos a revisar cuál es el error de sintaxis. Pues para no complicar tanto, vamos a crear acá, entonces vamos a agregar primero un solo campo y luego vamos a crear el campo web. ¿Qué sucede allí? En alter table solamente me permite agregar de a un campo, no una instrucción completa. Entonces, como creé dos campos, pues me dice que me saca un error. Lo reduje solamente a un campo y ya me ejecutó bien. Entonces, como tenía que agregar dos campos, pues creo dos veces la instrucción SQL, primero con el campo dirección y luego con el campo web, utilizando el comando alter. Esto lo estoy haciendo para que se visualice los comandos que me muestra el componente formativo, tanto comandos DDL y DML.
Listo, allí ya tengo entonces la tabla creada en mi base de datos. Vamos a ver en el MySQL Workbench cómo se va a visualizar. Estando en el MySQL Workbench, me vengo acá a la instancia local, a la pestaña. Bueno, esta base de datos es por defecto. Esta es mi base de datos que estamos trabajando, import edge. Mire que ya la despliego en tablas o tables y ya me aparece la tabla proveedor. Y dentro de la tabla proveedor, si yo la selecciono acá en la parte inferior, ya me aparecen los campos que creé. Primero creé el campo ID proveedor, nombre, teléfono, y con el comando alter table desde el símbolo del sistema ingresé dirección y el sitio web de acuerdo al caso de estudio. Si yo lo despliego acá, columnas, acá están los campos y miren que ya el motor o la base de datos identifica la llave primaria y me la marca acá o me la resalta, identificando, pues indicándome que este campo, los datos que van a ir acá, va a tratarse como una llave primaria, es decir, son datos que no se pueden duplicar. De esta misma forma podemos crear, la recomendación mía es empezar a trabajar en la consola de comandos, que nos obliga a hacer las instrucciones a mano. Eso nos ayuda a aprender estos comandos, porque desde el MySQL Workbench podemos hacerlo de una forma más gráfica, más guiada, sin necesidad de utilizar comandos desde el MySQL Workbench. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a la base de datos, acá en tables o tablas, le doy clic derecho y aquí me ofrece estas opciones, la opción Create Table, mientras que acá en la consola de comandos yo debo de escribirlo. Acá simplemente le doy clic derecho y nuevamente un clic y acá ya se me crea la tabla y simplemente le doy el nombre de la tabla. Vamos a crear una tabla de esta manera. Vamos a crear la tabla cliente, que tiene ID cliente, nombre, teléfono, dirección y ciudad. Acá voy a ponerle nombre de la tabla, cliente. Y acá en la parte inferior ya me empieza a crear las columnas. Miren que ya todo es más gráfico, más guiado, no es tan solo consola. Miren que aquí solo es texto y pues la habilidad que tiene uno para ingresar los campos. Ya ustedes vieron que tuve mis errores, pero se solucionaron dentro de la consola. Aquí simplemente yo le doy doble clic acá al nombre de la columna. Mire que él por defecto ya me la nombra ID cliente. Digamos que es un nombre de campo universal. Tipo de dato entero y ya él me la marca. Es decir, el asistente de MySQL ya me marca que es una llave primaria y este NN quiere decir que es un not null, es decir, un campo que no debe de ir vacío. Esta UQ o UQ es un campo único, una columna como binaria, una columna sin asignar datos. Bueno, y aquí ya me da un autoincremento si yo necesito que cada vez que cree un dato, pues de forma automática se vaya autoincrementando. 1, 2, 3, 4, 5, un autoincremento. Uno ya define cómo crear el autoincremento, pero por ahora dejémoslo así. Entonces tenemos el ID cliente, luego nombre. Mire que ya por defecto me coloca varchar 45. Teléfono, dirección y ciudad. Teléfono, dirección y ciudad.
Todos son varchar y no pueden ir vacíos, entonces los voy a marcar acá que todos sean not null. Listo. Bueno, este campo se me creó acá. Voy a actualizarla. Y ya creé mi tabla cliente. Entonces ya tengo una tabla proveedor, una tabla cliente. Finalmente, ¿cómo termino de que la tabla se crea? Porque si aquí lo vemos en el panel izquierdo, solamente me aparece proveedor. Voy y busco el botón aplicar. Miren que él ya me crea acá esto mismo que ingresamos aquí o que ingresé acá, este lenguaje SQL, él ya me lo crea automatizado. Me va a decir, esta es la instrucción que usted me está dando: crear una tabla llamada cliente. Él me indica la base de datos. En la base de datos cliente, con estos campos: ID cliente, nombre, teléfono, dirección, ciudad, y la llave primaria es cliente. Esto mismo lo hicimos acá cuando creamos la tabla proveedor. Miren que es similar, muy similar. Entonces yo le digo sí, está correcto. Dejamos por defecto pues estos campos y le doy a aplicar. Ya le ejecuta, me dice que ya se ejecutó el script satisfactoriamente, el script SQL, que es lo que estamos viendo. Le doy finalizar y ya ustedes pueden observar que acá ya se creó la tabla cliente. Entonces ya aquí les muestro a ustedes las dos formas. Ya cada quien utiliza la forma que más le gusta. Algunos siempre terminan casados con la parte del símbolo del sistema o la consola de comandos, otros prefieren utilizar el asistente. Recuerden que de acuerdo al proyecto, pues a veces, por ejemplo, nos encontramos escenarios en donde por seguridad no tienen instalado el asistente. Por ejemplo, en servidores empresariales no tienen instalado el asistente y todo se hace por consola de comandos. La recomendación mía es trabajar consola de comandos para aprendernos de manera satisfactoria todos los comandos, las consultas, el lenguaje DL, DML, DSL, de MySQL, perdón, de SQL, no solamente MySQL. MySQL es un motor de base de datos, pero existen muchos más: PostgreSQL, SQL Server para aplicaciones, por ejemplo Microsoft, NoSQL, ¿sí? MongoDB. Bueno, hay muchas tecnologías, pero digamos que la sintaxis es la misma para todas. Esa sí es universal. Vamos a volver entonces a la guía de aprendizaje, donde vamos a hacer lectura de lo que me pide allí la actividad. Volviendo entonces a la guía de aprendizaje, la actividad que me pide es construir un informe en un documento de Word sobre la aplicación y el uso del conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. En este debe agregar la ejecución y resultado de los comandos DDL y DML aplicados a la base de datos construida para el caso de estudio propuesto. Lo que está pidiendo la actividad es estos comandos que son DDL y DML. Por ejemplo, DDL, donde creamos una tabla, y DML, donde alteramos una tabla. Pues simplemente los vamos a copiar, control C, y vamos a abrir un documento de Word y allí vamos a pegar esos comandos. Entonces dentro del documento de Word yo simplemente pego los comandos
Y acá doy una breve reseña. El siguiente comando SQL crea una tabla con sus campos y su llave primaria. Este lenguaje se conoce como DDL. Entonces acá coloco todas las instrucciones. Entonces tanto para la tabla proveedor, ahorita vimos desde el MySQL Workbench cómo utilizamos el MySQL Workbench para crear la tabla cliente, ¿cierto? Y si yo vengo al MySQL Workbench, a la tabla cliente, por ejemplo, o a cualquier tabla, yo le doy clic derecho, me vengo a la opción Copy to Clipboard, es decir, Control C o copiar al papel o generar una copia allí. Y acá le voy a decir que me copie toda la sentencia, todo el statement. Me vengo al documento de Word y nuevamente Control V y ya él me copió toda la instrucción de la tabla cliente para crear la tabla cliente junto con sus campos, etcétera. Eso es lo que se debe hacer teniendo en cuenta lo que me dice la guía de aprendizaje. Agregar la ejecución y el resultado de los comandos DDL y DML aplicados a la base de datos construida. Entonces, eso es lo que debo hacer, agregar. Y finalmente pueden dar una conclusión o una reflexión. Por ejemplo, lo que yo les vengo diciendo. A manera de conclusión, por ejemplo, vamos a poner una conclusión aquí. Podemos decir, los comandos DDL y DML se pueden ejecutar en diferentes ambientes, bien sea por consola de comandos o símbolo del sistema o por el asistente MySQL instalado. Para este caso, el Workbench. Esa es una conclusión que me deja aplicar en estos comandos en diferentes ambientes. Unos tienen sus pros o sus contras. Vuelvo y le digo, por ejemplo, en escenarios reales ya empresariales, muchas empresas por seguridad, por uso de recursos, no trabajan o no instalan estos asistentes como el Workbench. Todo se hace por consola de comandos. Por lo tanto, si no tenemos una base sólida, el lenguaje SQL, pues si nos toca en algún momento de nuestra vida profesional enfrentarnos a una consola de comandos donde no vemos nada, solo una pantalla negra allí, no hay ni siquiera pues un asistente o forma de acceder a internet para consultar, pues allí vamos a tener un inconveniente y es que pues, no vamos a poder hacer ninguna labor por el desconocimiento. Entonces la recomendación mía siempre es, en estos casos prácticos, utilizar la consola de comandos para ir aprendiendo y memorizando. Aquí igualmente, si yo no tengo conocimiento de alguna instrucción o cómo se maneja, pues yo puedo ejecutar /h para que me digamos que esto es como un manual, un pequeño manual de ayuda
me dice cómo utilizar los comandos. Si yo escribo help, pues también me trae la misma información. Dice, por ejemplo, para el lado del servidor, si yo le digo help contents, bueno, acá me trae ya diferentes, por ejemplo, tipo de datos, funciones. Acá me dice entonces, por ejemplo, yo le digo help y menor que, perdón, vamos a buscar el menor y el mayor que. Entonces acá yo le coloco tipos de datos, entonces ya me muestra todos los tipos de datos. Bueno, eso es como una mini guía que tiene y que puedo manejar desde el símbolo del sistema en caso tal de que yo no tenga otra fuente de ayuda sino esta. ¿Listo? Entonces, estas experiencias que registramos acá, en este caso práctico, pues la idea es que pues, sean como manera de conclusión dentro del informe. ¿Listo? Entonces crean todas las tablas como se vio aquí en la práctica. Del caso de estudio, recuerden que el caso de estudio lo modelamos en la práctica anterior, donde creamos el proveedor, el cliente, la venta, la categoría, el producto. Luego vamos a ver cómo se establecen estas conexiones desde la base de datos, agregando las llaves foráneas. Entonces, por ejemplo, si el proveedor se comunica con el producto, entonces desde la tabla proveedor, el ID del producto debe estar acá presente como una llave foránea, que es la que me va a hacer este enlace que se marca acá. Porque aquí esto es un modelo visual de cómo se van a relacionar las tablas. Pero acá, tanto en la consola de comandos como en la parte visual, pues no vemos por dónde, no hay forma de yo colocar acá y hacer una lineecita que me conecte cliente con proveedor, por ejemplo, o cliente con producto. Entonces, ¿cómo creamos ese enlace? Pues agregando las llaves foráneas, que pues es un concepto que es similar a una llave primaria. Una llave foránea, la misma palabra lo dice, es foránea, es decir, no hace parte de esta tabla sino de otra tabla, pero que está acá de visita, por así decirlo. Entonces, foránea. ¿Listo? Bien. Por ahora entonces la actividad de aprendizaje me pide es construir este informe con las instrucciones de DL y DML. ¿Listo? Y pues lo que se debe entregar es ese documento en formato PDF. Y con eso finalizamos esta actividad de aprendizaje. Espero pues que este video les ayude mucho a construir y a desarrollar la actividad y que también les ayude a reforzar los conocimientos que vienen abordando en el curso. Nos vemos en una próxima oportunidad.